Si la corresponsabilidad no existe, la conciliación solo la tiene que hacer una mitad y suele ser las mujeres. Más de una vez te toca recogerlas con el móvil puesto así, mientras vas hablando con alguien, coges las mochilas, las metes en el coche, coges, enchufas el Bluetooth del coche, le dices callaros que estoy hablando y bueno, pues es el día a día, pero no es que sea una excepción, es lo habitual, desgraciadamente es lo que toca. Hola, ¿qué tal? Corresponsabilidad y conciliación, dos términos y dos retos para la sociedad del futuro y de los que hoy vamos a hablar en el programa, porque en apenas 15 días en este Parlamento Regional se va a debatir la Ley de Conciliación y si se aprueba, Castilla y León va a ser la única comunidad autónoma en tener una normativa como esta. Enseguida lo vemos, pero antes titulares. Los casos de acoso escolar en los colegios descienden. El perfil del acosador es masculino y prolifera en la ESO. Esta semana se ha hecho balance de la convivencia escolar en esta legislatura. Faltan 3 semanas de legislatura y en este tiempo se tienen que debatir y votar 8 leyes. Estos días los grupos apuran la presentación de sus enmiendas. Y también, esta semana, las Cortes han aprobado el plan de fiscalizaciones del Consejo de Cuentas. Y recorremos este Parlamento con los 4.000 curiosos que han pasado por él este fin de semana. La jornada de puertas abiertas ha sido una vez más todo un éxito. El curso pasado se denunciaron más posibles casos de acoso escolar, pero los que finalmente se confirmaron fueron menos que el año anterior. El perfil del acosador es masculino y proliferan en los cursos de primero y segundo de la ESO. Son algunos de los datos que hemos conocido esta semana en la Comisión de Educación. Los datos de conflicto escolar permanecen estables en los últimos cursos. El problema afecta al 2,5% de los alumnos. En ningún caso hay que esconderlos debajo de la alfombra, sino afrontarlos y, si es posible, desde una perspectiva educativa. Incidentes que se dan sobre todo en primero y segundo de la ESO, y el perfil del acosador es masculino, 3 de cada 4, aunque las ciberacosadoras son cada vez más mujeres. La convivencia escolar es un asunto de centro, de comunidad autónoma y del Gobierno de la Nación. Todo el mundo está implicado en este asunto. Los grupos han mostrado sus preocupaciones. La sensación de que cada vez tenemos que rellenar más papeleos y más papeles y más estadísticas, pero al fin y al cabo a los padres, que tenemos hijos, igual que a los profesores, al fin y al cabo nos interesa, o nos importa, como a todos, esa seguridad, esa buena educación y que realmente los protocolos funcionen. Que hay cuestiones que mejorar, como la atención a la diversidad del alumnado que convive en los centros educativos de nuestra comunidad. Porque estamos seguros que los casos de acoso escolar no son exclusivos de los centros públicos. Y si no lo son, la implantación de prácticas restaurativas no puede ser exclusiva de los centros públicos. El director general ve urgente un observatorio nacional. No es posible que no tengamos datos de acoso escolar a nivel nacional. En el curso 2017-2018 hubo más denuncias, pero menos casos confirmados. Faltan 3 semanas de legislatura hasta que se disuelvan las Cortes y en este tiempo tienen que votarse y debatirse hasta 8 leyes. Por eso se apuran los trabajos para las enmiendas en las comisiones. Esta semana se han presentado las propuestas de mejora para la ley de la carrera profesional y para la reforma de la ley de urbanismo. La proposición de ley de la carrera profesional incorpora 5 enmiendas transaccionadas entre el Partido Popular y Ciudadanos para que el reglamento esté listo en 6 meses y se pueda convocar la carrera profesional en 2019 con crédito suficiente. Establece que la posibilidad de que la convocatoria pueda ser extraordinaria. Además del mantenimiento de ingresos durante la promoción interna, el reconocimiento de los cuerpos sanitarios y un coeficiente de corrección para fijos discontinuos. Gente que durante muchos años está trabajando una serie de meses al año. También se incorporan 2 enmiendas del PP para evitar que pierdan sus sexenios los docentes que no puedan acceder a la carrera profesional y 2 más de Ciudadanos y Podemos para que lo relativo a los funcionarios de salud pública se regule por la ley específica que se tramita en paralelo, pero quedaban fuera 21 de Ciudadanos y 18 de Podemos. Y aunque son enmiendas parciales, sí que lo consideramos una enmienda a la totalidad. Han cogido textualmente las propuestas que le presentan los sindicatos. Los populares argumentaban en contra por falta de viabilidad económica, también para rechazar las 23 del PSOE. Recogemos también que antes de finalizar 2019 se ponga en marcha un proceso de estabilización del empleo
público. Estamos hablando de más de 300 millones de euros. A ustedes eso les da igual. El grupo mixto tampoco sacaba adelante enmienda alguna, aunque sí se avanzaba en una solución para los indefinidos no fijos, una categoría que no existe como tal. Porque la Junta incurre de una ilegalidad, en una ilegalidad, y es que estaba contratando en fraude de ley a cientos de trabajadores. Que se van a ir a la calle porque hay una práctica abusiva de la Junta de Castilla y León que además les ha dejado ahora en el limbo jurídico. Yo estoy dispuesto a sentarme y buscar alguna solución, que puede ser difícil. La proposición de ley presentada por la oposición, que incorpora a los veterinarios como personal sanitario, suma una transaccional de PP y Ciudadanos para el reconocimiento de su desarrollo profesional y fijar el acceso. El concurso oposición que se utiliza para el personal estatutario. Entonces, la solución que hemos dado es la posibilidad de utilizar con carácter general este procedimiento de acceso. También incluye las 3 enmiendas del PP, gracias a la abstención de Ciudadanos, que eliminan el desarrollo reglamentario de la ley y sacan la docencia sanitaria del texto pese a las críticas del resto de la oposición. Afecta a estos, pero afecta a otros muchos cuerpos de la Administración de la Comunidad que no la tienen regulada en sus leyes sectoriales. La docencia es uno de los elementos de garantía de calidad de los profesionales sanitarios. La reforma de la Ley de Urbanismo incorpora en comisión una enmienda técnica de Podemos. Las prisas ha llevado a que en la redacción haya una referencia a un artículo que no existe. Y pese a que el PP votaba en contra de 3 enmiendas de Ciudadanos y una de UPL para avanzar en la garantía de sostenibilidad ambiental de la minería no energética, se comprometía a valorar el voto a favor en pleno. Que queden fuera todos los parques nacionales y regionales de nuestra comunidad. Que tengan un valor, digamos, medioambiental suficiente como para que estemos destruyendo más de lo que estamos construyendo. Las 2 enmiendas del PSOE para delimitar la minería no energética a suelo rústico común y de uso extractivo quedan vivas para su debate en el hemiciclo. En este hemiciclo, en apenas 15 días, se va a debatir la ley de conciliación. Si se aprueba, Castilla y León posiblemente será la única comunidad autónoma en tener una normativa como esta, pactada con el diálogo social. Claro, luego habrá que ver de qué forma se aplica en el día a día. Y hoy precisamente lo que queremos hablar es de ese día a día, de los problemas que tenemos todos para conciliar nuestra vida familiar y laboral, y también de qué hay que hacer para que esa conciliación deje de ser un asunto casi exclusivo de las mujeres. Me acompañan Antonio Encinas, periodista y padre de 2 hijas, Raquel Pérez, gerente de la empresa Solid Gear, una empresa de 25 trabajadores y con una media edad de la plantilla de unos 32 años, y Milagros Salario, profesora de la Universidad de Valladolid y miembro de la Cátedra de Estudios de Género de la UBA. Gracias por acompañarnos en este programa. Antonio, dices que tus hijas se ríen cuando pronuncias esa palabra, la palabra conciliación. ¿Por qué? Bueno, pues porque la conciliación es más un ejercicio de equilibrismo. Conciliación como tal, yo no sé si existe. Sí, es de correr, es de correr. Básicamente es de aprovechar los horarios al límite, de intentar llevar el móvil encendido a todas partes. En nuestro caso, encima periodistas, pues más de una vez te toca recogerlas con el móvil puesto así, mientras vas hablando con alguien, coges las mochilas, las metes en el coche, coges, enchufas el Bluetooth del coche, le dices, callaros que estoy hablando, y bueno, pues es el día a día, pero no es que sea una excepción, es lo habitual, desgraciadamente, es lo que toca. O sea, que si alguien te pregunta a ti si tú concilias, ¿qué dirías? Bueno, que lo intentas. Yo intento, hago lo que puedo. La verdad es que también tengo suerte en cierto sentido. Nuestro trabajo es a tarea. Es decir, yo tengo unas informaciones que tengo que hacer, tengo que cubrir y tengo que acabar en un día. Tengo que acabarlas. Ahí el periódico te dice, bueno, si necesitas 20 minutos irte antes porque tienes que recoger a las niñas, pues vete, pero luego tienes que acabarlas. Entonces, ¿cuándo las acabas? Pues a las 9, a las 10, a las 11 de la noche, cuando puedes, cuando puedes. Raquel, tú eres gerente de una empresa en la que los trabajadores tienen por defecto el horario de 8 a 3 y no solo eso, sino que también pueden tener esa opción de poder teletrabajar, trabajar desde su casa y para colmo les dais el día libre, el día de su cumpleaños. Exacto. La conciliación, ¿de qué forma puede beneficiar a una empresa? Sí, bueno, trabajamos de 8 a 3 y 2 tardes, ¿no? Por puntualizar, que si no las 40 horas cuesta hacerlas.
¿Cómo ayuda a la conciliación? Pues una parte importante para mí de los trabajadores es la motivación. Entonces, si tú estás en una empresa a gusto, trabajando lo que te gusta y encima la empresa te acompaña en tu vida familiar y personal, ¿no? Porque conciliar es familiar, pero también personal, pues tú no te planteas estar en otro sitio. Luego hablaremos de esa flexibilidad en los horarios, porque no todos los trabajos efectivamente son igual. Milagros, la Real Academia Española dice que conciliación es un nombre femenino, y vaya, sí lo es, pero a ti no te gusta esa palabra, prefieres otra. No, yo lo que quería aclarar es que conciliación es solo una parte del problema. La conciliación es la parte pública del problema de la distribución de tareas. Es que además de conciliación hay que hablar de corresponsabilidad. Mientras no exista corresponsabilidad, que es la parte interna de la distribución de tareas dentro de una familia, dentro de una pareja, dentro de una unidad, pues es difícil que la conciliación tenga una buena solución, porque si la corresponsabilidad no existe, la conciliación solo la tiene que hacer una mitad, y suele ser las mujeres. Ahí es donde está el problema. O sea, hablar de conciliación solo no soluciona el problema, hay que hablar de corresponsabilidad. Antonio, no sé si estás de acuerdo con Milagros. Es verdad que las bajas de paternidad afortunadamente han ido aumentando, pero ¿crees que también el término conciliación es un término casi exclusivo de la mujer? Sí, yo pensé que no era así. Pensé que no era así hasta que tuve hijas. Y entonces me di cuenta de que estaba un día en la consulta del pediatra, estaba a tope, pues invierno, catarros, ya sabemos cómo es esto. Y estaba ahí esperando y entraba una mujer con su hija, una mujer con su hijo, otra mujer con dos, otra mujer, unos abuelos, otra mujer, otro abuelo. Y digo, ¿y los padres dónde están? Es que no había padres. Los padres que vi fueron porque iban a poner las primeras vacunas a los niños, entonces todavía debían estar en permiso de paternidad, ¿no? Pero realmente no había. Y luego fui a la primera reunión de padres del cole. Y lo de padres es un eufemismo, porque eran todo madres, menos yo allí. Entonces me di cuenta de que efectivamente eso es así. Es duro, yo pensé que en mi generación esto estaba superado, pero no es verdad. Y realmente sí que luego me encuentro a padres, hay compañeros que quieren participar de eso y que quieren estar al día, que quieren llevar también a sus hijos al pediatra y estar en esas cosas, pero cuando ellos piden esa flexibilidad en la empresa, también la empresa tiene que verlo con los ojos adecuados, ¿no? Y no verlo con recelo de se quiere escaquear. Yo en mi caso esto ha sido así desde el principio y como decía un compañero, las costumbres hacen leyes, yo lo hago así y punto. Y entonces así ha sido. Os iba a preguntar cuáles son esos principales problemas en los que decimos es que conciliar es imposible, precisamente cuando tu hijo se pone enfermo, es uno de esos. Claro, yo al hilo de lo que dice Milagros, en nuestro caso es totalmente opuesto. Yo trabajo en una empresa, hacemos desarrollo de aplicaciones móviles, sector informático, pues masculinizado no al 100%, pero muy cercano. Y las medidas de conciliación han salido de mis compañeros hombres, que ellos, aparte de que quieren acompañar a sus hijos al médico, llevarles al colegio o estar en casa a la hora de comer, también yo puntualizaba que la conciliación no solamente es familiar, es una parte muy importante y quizá la más relevante, pero también todos tenemos necesidades que son fuera de la conciliación. Yo le comentaba a Ana, tenemos un día una revisión del gas y las revisiones del gas no suelen casar muy bien con el horario de trabajo. Entonces, un compañero que no tiene hijos, ¿por qué no puede pedir cierta flexibilidad, teletrabajo o ausentarse por ese motivo? Milagros. Pero fíjate que cuando has hablado de conciliación, dices, no solo hijos, bueno, claro, tu familia, es que eso también es cuidado, eso es cuidado, eso es necesidad de conciliación. Incluso el ejemplo que has puesto del gas me ha hecho gracia porque, claro, el mundo, tal como está en este momento organizado, está organizado pensando en que el modelo es un modelo familiar en el que siempre hay una persona en casa. ¿Y quién debe ser la persona que está en casa? En el modelo actual sigue siendo aún las mujeres. Entonces, claro, lo normal es que no solo el gas, el correo, lo que sea, cualquier cosa es el horario comercial, incluso las gestiones administrativas. O sea, todo ese mundo está concebido bajo un principio y es que hay una mujer siempre disponible en casa. Ahí es donde entran los abuelos. Y yo apostillaría abuelos maternos. Normalmente, porque los cuidados los derivas. Hay quien dice que incluso conciliación es hablar de abuelos, hoy en día. Bueno, no solo, pero no debería ser. Os comentaba al principio que posiblemente dentro de 15 días en este Parlamento Regional se apruebe la ley de conciliación. Castilla y León, de aprobarse, sería la única comunidad autónoma en tener una normativa como esta. Te pregunto a ti, Antonio, no sé si
¿Esta ley crees que puede solucionar algunos de los pequeños, grandes problemas que puedes tener tú a la hora de conciliar? Hablabas de cuando tu hijo va al médico, pero, por ejemplo, pienso en las vacaciones escolares. Hombre, es verdad que, como dice Milagros, muchas veces la realidad va por un camino y la evolución social que tiene que responder a ese camino va más lenta, ¿no? Y es la política la que tiene que forzar esa situación. Igual que hablamos de igualdad, intentar forzar determinadas normas para que se cumpla, pues esto va un poco en el mismo sentido. Desde mi punto de vista, la política tiene que procurar obligar a que, por ejemplo, las empresas sean flexibles, porque si tiene que salir de ellas no va a salir. Esto es un hecho. Eso es lo que le podríamos pedir a las instituciones, ¿no? Por ejemplo, incentivar a aquellas empresas que tuvieran planes de conciliación, por ejemplo. Exacto, planes de conciliación y también de formación. Yo también lanzo el tema de la formación. Nosotros, cuando somos profesionales, de nuevo, en el sector de la informática o telecomunicaciones, estar formado es realmente importante. Y cuando hablamos de malabarismos, pues ya estás trabajando, eres mamá también en mi caso, y dices, ya me faltan horas a lo largo del día para hacer todo lo que tengo que hacer. No sé si en tu caso, en la administración, el ayuntamiento o la Junta, ¿os incentiva de alguna manera? No, el incentivo es propio por y para la empresa. No tenemos ningún tipo de incentivo administrativo de ninguna forma. Pero también tenemos que desterrar de alguna manera la idea de que esto es un problema de quien tienen los trabajadores o que tienen los padres o que tienen las madres. Es un problema social y, por tanto, las empresas tendrán que verse incentivadas, acompañadas y auxiliadas en este proceso. Pero la Administración tiene sus responsabilidades, porque efectivamente la flexibilidad horaria a mí me parece fundamental. Creo que es la palabra clave para facilitar la conciliación. Pero luego la Administración tiene una responsabilidad fundamental, que son los servicios públicos. Es decir, para mí, la única ley de conciliación realista es la inversión en infraestructuras de atención a las personas dependientes. Si tú garantizas una atención universal de 0 a 3 años, garantizas una atención universal a las personas mayores con muchos formatos, atención en casa, centros de día, lo que quieras, pero que ninguna persona que tenga que cuidar se vea abocada a buscarse la solución por su cuenta. Si eso lo garantiza la Administración, ya está, esa es la ley perfecta de la conciliación. No sé si estáis de acuerdo. Antonio, no sé si en tu caso, por ejemplo, tuviste que ir al cole cuando tus hijas empezaron al colegio, pues si se hacían pis, por ejemplo. Sí. Tenías que salir de tu puesto de trabajo, explicárselo a tu jefe, que tu jefe lo entendiera e ir al colegio en horario escolar. Sí, claro, eso nos ha pasado a todos, ¿no? Te llaman del conciliar colegio, es difícil, ¿no? Claro, el jefe lo tiene que entender. Y te dicen, no, es que ya tienen que venir con el pañal quitado. Es decir, ya, bueno, unos sí y otros no. Y además, aunque así sea, en algún caso va a fallar y porque se entretienen y se les escapa y te toca ir. Pero no solo eso, el niño ha vomitado, el niño le ha entrado fiebre, o en este caso las niñas. Bueno, pues tenía que ir y tengo alguna foto curiosa, durante muchos años hice deportes y tengo alguna foto curiosa con la niña en brazos dándole el biberón y un jugador del Valladolid sujetando la grabadora. Le preguntaba y él se grababa. ¿Por qué? Porque ellos también son padres y este en concreto, el de esta escena, pues tenía 2 niñas pequeñas, ¿no? Y dijo, trata, yo te ayudo. Entonces, pero es así, esas situaciones se dan. Entonces tienes que tener esa flexibilidad, tienes que tener complicidad por parte de tus jefes de decir, oye, perdona, pero yo, incluso yo todos los días, llegó un momento en el periódico que dije, yo a la 1:30 me voy. ¿Por qué? Porque a las 2 salen las niñas del cole y yo tengo que ir a buscarlas. Pero es la Administración también, como decía Milagros, ¿no?, la que tiene que garantizar ese servicio. En este caso están en horario escolar. No sé, Raquel, si a ti te ha pasado con algún trabajador esto que estaba diciendo. Sí, es una tónica muy general. Al final, pues un niño se pone malo y no solamente tienes que ir a buscarle a la guardería, sino que a lo mejor al día siguiente no puede ir a la guardería, no puede ir al médico. Claro. ¿Y qué haces con el niño? Cuando sí, los abuelos son un apoyo extraordinario, pero no todos tenemos la suerte de tener a los abuelos aquí en la ciudad en la que vives. Entonces ya los malabares se complican porque no tienes tantas manos en las que apoyarte. Entonces tienes que apoyarte en el trabajo y en la, no sé si solidaridad o si la comprensión o empatía de jefes o de compañeros. Pero es justo lo que decía Antonio, vivimos en un mundo conectado, estamos hiperconectados. Entonces, ¿qué no puedo hacer yo que desde mi casa? Pocas cosas. O sea, desde el punto de vista de ser serio, decir, bueno, tengo una reunión, no puedo faltar quizás a esa reunión porque sí que es algo personal, pero el resto de cosas sí que lo puedo hacer en cualquier sitio. Para ir terminando, me gustaría que escucharais al presidente de la Junta, decía esto hace apenas unos meses. Es necesario, pues,
poner en marcha en España un sistema de conciliación que cree nuevos puestos de trabajo para jóvenes, que ayude a las familias jóvenes en el momento de mayor dificultad en la crianza de sus hijos. Bueno, hablaba de que se avance en la construcción de un sistema nacional de conciliación similar al de la dependencia. Pero es que el sistema, yo lo he dicho antes, el sistema tiene dos partes. Una, fomentar la corresponsabilidad y que la conciliación afecte a todos, que se entienda como problema social, y luego que socialmente se pongan los medios para cubrir esas necesidades. Y yo no hablaría solo de cuestiones coyunturales, más o menos, anómalas, como puede ser que un niño se ponga mal un día o tal, sino del día a día, porque lo que lastra realmente a las mujeres, sobre todo, que son las que ahora mismo viven peor este problema, es el día a día, es la necesidad cotidiana de la conciliación, porque les obliga a elegir, les obliga a elegir entre maternidad o trabajo. Antonio, por cerrar ya esta tertulia, no tenemos tiempo para más, como padre, pero también como periodista. No sé si podemos valorar ese anuncio, bueno, esa intención de esa solicitud de crear un sistema nacional de conciliación. Sí, pero me parece también lanzar la bola a otro tejado. Es decir, toma, mira a ver si haces algo para la conciliación nacional. No, empieza tú por la de aquí. Se me ocurre, el Ayuntamiento de Valladolid ha hecho una serie de políticas para intentar fomentar el empleo. No es su función, no está para eso, pero lo ha hecho. ¿Por qué? Pues, bueno, alguien tiene que empezar. Bueno, pues empieza tú, empecemos por aquí. ¿Por qué vamos a dejarlo más para adelante? ¿Por qué no Castilla y León puede ser pionera en eso? Siempre sacamos buena nota en dependencia, fantástico. Bien, como decía Milagros, sigamos con esta otra dependencia, ¿no?, que también lo es. Y al hilo de lo de elegir, a mí me dejó roto una becaria que tuvimos hace un par de años, cuando llevaba una semana trabajando, la chica lo hacía muy bien, y un día la acompaño a casa y me dice, no, es que esto del periodismo no es para mí. ¿Por qué? Es que yo quiero tener familia. Y yo lo que veo es que las mujeres que hay en el periódico, en la tele, en la otra redacción, gente que conozco, las que están a un cierto nivel, ninguna tiene hijos. Pues eso es, ¿no? Tener que elegir, porque te das cuenta de que si quieres tener hijos no vas a poder tirar por ahí. Esperemos que algo cambie dentro de unos años. Muchas gracias a los tres por haber estado aquí con nosotros en el programa y, como digo, bueno, pues esperemos que con esta ley de conciliación que posiblemente se va a aprobar, pues pueda cambiar aunque sea algo. Muchas gracias. Puede estar en contacto directo con las Cortes de Castilla y León a través de sus redes sociales, en Twitter @cortes_CYL y en Facebook y Google Plus buscando por Cortes de Castilla y León. El Parlamento escucha también a través de Internet la voz del ciudadano. El nuevo presidente del Consejo de Cuentas ha defendido ante la Comisión de Economía y Hacienda el plan de fiscalizaciones para el año 2019, un plan que incluye la contabilidad electoral del 26 de mayo y un análisis del cumplimiento de la ley de dependencia. Mario Amilibia defendía un plan de fiscalizaciones que calificaba de social y que incorpora la contabilidad electoral, el análisis de los plazos para las ayudas a la dependencia o la eficacia de las políticas activas de empleo. La oposición lo calificaba de insuficiente, aunque solo Podemos votaba en contra. No se mete en el análisis de la eficiencia en sentido amplio. Consideramos fundamental, que es la fiscalización de la atención primaria. La variante ferroviaria de Burgos, el caso de la ciudad del medio ambiente de Soria. Los múltiples y muy numerosos casos de corrupción. Eso de menos alguna fiscalización de ayuntamientos de un tamaño intermedio. Amilibia se mostraba dispuesto a incorporar los informes que acuerden los grupos, al tiempo que reclamaba más independencia y celeridad. Que una vez aprobados, publicados y remitidos a las Cortes, su consiguiente tramitación y debate en esta comisión se lleva a cabo en un plazo cierto y lo más breve posible. Y se comprometía a volver antes de que acabe la legislatura para avanzar en las 21 comparecencias que su antecesor dejó pendientes. Esta semana el procurador del Común y el presidente del Consejo de Cuentas firmaban un convenio para el uso compartido de las sedes de las dos instituciones propias. Tomás Quintana ponía en valor esta necesaria colaboración y Mario Amilibia ha calificado de positivos los datos de rendición de cuentas de los municipios, de más del 82% en Castilla y León. Se trata de dos instituciones que son ambas
instituciones propias de la comunidad autónoma y, por tanto, llamadas a cooperar. La Diputación, con su servicio de asistencia técnica, pues está colaborando, yo creo, de una manera adecuada con los pequeños municipios y también con las entidades locales menores que tienen el problema que todos conocen, ¿no? Entonces, yo creo que son datos muy positivos. José Ignacio Sobrini es el nuevo secretario de apoyo a las instituciones propias de Castilla y León, nombrado por el presidente en funciones de las Cortes, por Ramiro Ruiz Medrano. Sobrini releva en el cargo a María Jesús Pascual, que era parte del equipo de la expresidenta del Parlamento Regional, Silvia Clemente, y que ha dejado el cargo, dice, por razones personales. 4.000 personas han accedido este fin de semana, como lo estoy haciendo yo ahora, al interior del Parlamento Regional. Aquí dentro les esperaba el presidente en funciones, Ramiro Ruiz Medrano, para la ya tradicional jornada de puertas abiertas. El normal ajetreo político que vive este edificio se ha sustituido por el de curiosos. Con ese recorrido nos despedimos. Volvemos la próxima semana con más actualidad parlamentaria. Adiós. Hasta un domingo, en las Cortes el bullicio continúa, pero esta vez no de políticos, sino de ciudadanos curiosos que han querido entrar para conocer los entresijos del Parlamento Regional. La jornada de puertas abiertas. Por verlo, porque no lo conocíamos esto y a ver cómo es. Entre todos los espacios, el que más ha gustado es... ¿Dónde estamos ahora? El hemiciclo. Nos ha explicado un poco la composición de las butacas o de los sillones. Han visitado la biblioteca, la sala de comisiones y, como novedad, este año, el salón de recepciones. Un centro donde se realiza una actividad legislativa muy importante, que acaso muchas veces no es conocida, pero que se realiza siempre en favor de todos los castellanos y leoneses. Falta poco más de un mes para que se disuelvan las Cortes y, aunque muchos no vienen atraídos por el fondo... Político no, más bien cultural, sí. Contemplan este majestuoso Parlamento. A mí es que me gusta un poco más antiguo, pero vamos, hay que reconocer que es un edificio bonito y está muy bien. Habiendo visto el de Fuensaldaña, muy grandioso, muy grande. Para amenizar la jornada, música, la del grupo Bloody Mary.